Vamos a hablar sobre el ginkgo biloba, originario de Japón y China. Sus hojas tienen la forma de un abanico abierto. Son de un verde claro y amarillo en otoño. Además, como vemos, tiene pequeños cortes en las puntas. Soporta la contaminación atmosférica. Este es el verde que realmente es el que tiene en verano. Todo es así. Vivía en el continente americano, en Asia, en Europa del Norte. En la época de los dinosaurios. Los fósiles encontrados así lo demuestran. Los japoneses consideran el ginkgo y el almendro árbol sagrado. Es una especie del Jurásico. En Canadá había grandes bosques donde pastaban los dinosaurios. Ginkgos que sobrepasan los 35 metros de altura. 5 hombres haciendo un círculo del tamaño que tiene, cerrándolo, no lo acaban de cerrar de las dimensiones que tiene. En otoño pierde sus hojas. Observamos el nebari, que es un nebari que no está mal del todo. Están cayendo porque estamos en otoño. Esto es normal que algunas ramas se sequen. Cuidado con la poda, se pudre con facilidad. Soporta temperaturas de 4 bajo cero a 35 grados. El riego moderado, dejar secar entre riegos. Trasplante a principio de la primavera, antes de la brotación. No tiene enfermedades, pero hay que vigilar el riego por los hongos. Tipo de tierra: tuba y mantillo al 65%. Y arena de río y arcilla al 35%. De la familia de las ginkgoáceas, es la única especie que vive. Las demás especies han desaparecido. Bueno, pues ya solo me queda despedirme. Hasta luego, muchachos.